Gracias por su respuesta en cuanto a la cuestión de los matrimonios. En verdad que es una carga en mi corazón que seamos una iglesia que evangeliza, que seamos una iglesia que tiene una pasión por compartir el evangelio, que no sea algo que tomemos a la ligera jamás. Como les prometí, hoy voy a hablar acerca de una frase de Juan Wesley: gana todo lo que puedas. La frase completa es: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Pero para empezar, esta frase, gana todo lo que puedas, la oyes y no te da así como que cosquillas, como que decir, eso no suena muy cristiano que digamos. ¿Qué es eso de gana todo lo que puedas? Como que eso no está muy espiritual, más bien como que eso está algo carnal, porque el dinero es malo, ¿no es verdad? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Quiero verlo. El dinero es malo. No, Marta dice que no es malo. ¿Por qué, Marta? Ok. Muy bien. Miren, Juan Wesley fue un ministro en Inglaterra y que tuvo un alcance, su ministerio, por todo el mundo en realidad. Y es un producto ya años después de la Reforma. Por siglos, la Iglesia Católica había exaltado la pobreza a través de sus órdenes monásticas, aunque al mismo tiempo el Vaticano se enriquecía de una manera exagerada. Pero el pueblo era pobre. Cuando la Reforma llegó, trajo cambios radicales, no solo en cuestiones teológicas, sino también en cuestiones prácticas de la vida cotidiana, de la vida laboral de la gente y de las naciones. La ética protestante del trabajo surgió de la Reforma, de Lutero y de Calvino y después de Wesley. Y se conoce así como la ética protestante del trabajo. Esa ética se puede resumir en dos pequeños pensamientos: trabaja duro y vive frugalmente. Esa es la ética protestante del trabajo. Hay muchas cosas que la Reforma y los reformadores y la ética de los protestantes trajeron para beneficio de las naciones. Estaba ayer con David comentando acerca de la lista de los países de acuerdo a su nivel de corrupción. En esa lista había como 170 países. Y el número 1 era el menos corrupto y el número 170 era el más corrupto. ¿Dónde creen que estaba México? ¿En qué número? 180. ¿Qué pasa, hermanos? Amemos a México. Estaba como en el 105. En general, los pueblos latinoamericanos son pueblos corruptos. ¿Cuáles países estaban entre los primeros, es decir, los menos corruptos, los primeros 20 menos corruptos? ¿Cuál se imaginan? Suiza.
Les voy a decir, de los 20 primeros, 17 eran países protestantes. 17 eran países protestantes. Inglaterra, Finlandia, Alemania. Países en donde la reforma tuvo una mayor influencia. Y eso es muy, muy interesante. Nuestros países latinoamericanos, corruptos, la influencia que recibimos fue principalmente la influencia católica, española. Y el resultado es patente. Aquí nosotros vemos entonces un cambio en la manera de ver la vida y el negocio y el trabajo y el dinero y el surgimiento de esta ética protestante del trabajo. A veces sentimos que hacer dinero no es compatible con el cristianismo, como que es algo carnal. Y sí, lo puede ser cuando está motivado por la concupiscencia de la carne, por la concupiscencia de los ojos, por la vanagloria de la vida. Sí, puede ser algo carnal, negativo, destructivo. Pero si revisamos lo que dice la Biblia al respecto, podemos encontrar cosas muy interesantes. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué hay en su casa? Bienes y riquezas. ¿En la casa de quién? Del hombre que teme a Jehová, que se deleita en sus mandamientos. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién le da? Dios. ¿Qué le da? Riquezas y bienes. Dios da riquezas y bienes. Le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La remuneración de la humildad y el temor de Jehová, ¿qué es? Que leímos, riquezas, honra y vida. Esto es lo que dice la Biblia. Y estos son solamente una pequeña muestra de lo que la Biblia enseña acerca de cómo Dios quiere prosperar a los que le temen, a los que tienen las motivaciones correctas respecto del dinero, a los que tienen las prioridades correctas respecto del dinero y respecto del trabajo. Siempre recuerdo el testimonio que daba Marcus Witt acerca de cómo él oraba por sus hijos. Él decía que frecuentemente estaba fuera de casa por su ministerio, pero que cuando estaba en casa, invariablemente por la noche, cuando ya habían mandado a los niños a acostarse a la cama, él iba y se paraba a un lado de la cama de cada uno de sus hijos para orar. Y dice, ellos ya lo esperaban, ellos ya sabían que yo lo iba a hacer, así que se iban a la cama y cerraban sus ojitos y se hacían los dormidos, pero estaban esperando que yo llegara, decía Marcos. Y entonces cuando yo llegaba, yo oraba por ellos y yo quería que ellos tuvieran 3 pensamientos, 3 oraciones, 3 cosas que ellos recordaran al irse a dormir, y cuando despertaran lo tuvieran en su cabecita. Yo quería que ellos supieran que yo los amaba, yo quería que ellos supieran que yo creía que ellos iban a ser campeones, y quería que supieran que yo creía que ellos iban a ser millonarios.
millonarios. Y entonces me dicen los hermanos: ay, Marcos, qué carnal eres tú. Dice: no, hermano, no soy carnal, soy espiritual, porque la razón por la que quiero que mis hijos sean millonarios es para que me den los diezmos y yo pueda hacer el ministerio al que Dios me ha llamado. ¿Ok? ¿Deberíamos de orar nosotros para que nuestros hijos sean millonarios? Que nuestros hijos sepan que son amados, sepan que Dios y nosotros creemos que van a ser campeones y que van a ser millonarios. Bueno, ¿qué estamos encontrando en la Escritura? Ahora, aquí hay que hacer un alto, frenos, alto total, porque hay que hacer una aclaración muy importante. No estamos promoviendo la enseñanza insensata del llamado evangelio de la prosperidad. Ese evangelio dice que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos y que tengan lo mejor de todo, y dice que si lo crees y lo declaras y lo reclamas, lo recibirás. Y normalmente quienes predican eso, quienes enseñan eso, concluyen su sermón diciendo: si tú ahora mismo das una tremenda ofrenda para este ministerio, las riquezas te van a perseguir y no vas a saber qué hacer con tantas. Pero tienes que sembrar aquí. Un pastor que ni me acuerdo el nombre, pero aquí en Monterrey decía: hermano, tienes que sembrar en buena tierra. Cuando tú das dinero para los pobres, es un desperdicio. Ellos no son buena tierra. La buena tierra es este ministerio. Aquí es donde debes de sembrar. Pásale con tus pulseras, tus aretes, tus relojes, tu coche. Es una barbaridad. Una barbaridad. Me encontré casualmente, no lo estaba buscando, con la lista de la revista Forbes de los 10 pastores más ricos del mundo. Está en la revista Forbes. No les voy a decir los nombres, pero les voy a decir esto: 5 de los 10 pastores más ricos del mundo son de Nigeria. Nigeria. 5 de los pastores más ricos del mundo. Me retiembla en su centro de la tierra, ¿no? Y enseñan el evangelio de la prosperidad, pero la prosperidad de ellos, no la prosperidad de la gente en realidad. Ya les he comentado de aquel que por ahí, por Laredo o algo así, oí que decía: si tú me das $100, a cambio yo te daré un billete de $1 ungido. Tú lo pones en tu cartera y va a ser como un imán que atrae las riquezas. Ok, nada más digo eso para decirles: no es eso lo que estamos predicando. Todos los que caen en esa trampa, tarde o temprano, se dan cuenta de que la Biblia nos muestra el camino verdadero a la prosperidad, y que ese camino involucra trabajo duro, aprender a ganar cada peso y cada centavo, aprender a administrar sabiamente los recursos que Dios nos da, aprender a ahorrar, aprender a invertir sabiamente y aprender a dar. Eso es el camino bíblico hacia la verdadera prosperidad. No sabes cuánto me encantaría
poder decirte que tengo una fórmula para que te hagas rico rápidamente. Quizá podría ofrecerte alguno de esos negocios piramidales en que te prometen que en 2 o 3 patadas vas a tener mucho dinero. Pero esas promesas son falsas. Quisiera poder ofrecerte, como esos que te digo lo hacen, que si levantamos ahorita una ofrenda para su servilleta, que Dios los va a inundar de riquezas. Pero no puedo hacer eso. Perdóname por no ofrecerte esa clase de caminos. Pero lo que sí te puedo dar son los principios poderosos de la palabra de Dios, los caminos de Dios. Y te voy a compartir rápidamente algunos de ellos. Y voy a empezar medio raro, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón. Primer camino para la prosperidad verdadera: arregla tus asuntos con Dios. Job estaba pasando una situación bien difícil, y uno de sus amigos, Elifaz, vino y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Pero finalmente, en el capítulo 22 de Job, versículo 21, le da una clave impresionante. Déjame leerlo. Job 22, 21. Dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres recibir la verdadera prosperidad en tu vida, la primera cosa que tienes que hacer es arreglar tus asuntos con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Acércate a Dios, conoce a Dios, relaciónate con Dios, platica con Dios, escucha la voz de Dios, recibe el consejo de Dios directamente a tu vida. Vuelve ahora en amistad con Él. Y lo primero la primera promesa es: tendrás paz, tendrás paz. Y la segunda promesa es: y por ello te vendrá bien. Serás prosperado. Las cosas van a ir en el camino de la bendición de Dios. El segundo ingrediente, o un ingrediente que está aquí en esta promesa, es: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si tú quieres que te vaya bien, necesitas arreglar tus cuentas con Dios. Necesitas estar bien con Dios. Necesitas desarrollar una amistad con Dios. Pero tú me puedes decir y me dirías muy bien que hay mucha gente impía allá afuera, hay mucha gente que son enemigos de Dios, que obtienen riquezas fácilmente. Es verdad, pero esa no es la clase de riqueza que tú quieres. Esa es riqueza manchada con sangre, o manchada con el pecado, o manchada con la injusticia. Y esa no es la clase de riqueza que tú quieres. Esa no es la clase de prosperidad que tú y yo estamos buscando. Nosotros estamos buscando la riqueza que proviene de Dios, la prosperidad
que proviene de Dios. Y esa que solamente se obtiene cuando volvemos en amistad a Él. Número 2. Teme a Dios y deleítate en sus mandamientos. Salmo 112 que ya leíamos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa. Este es el secreto de la verdadera prosperidad de nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que temer a Jehová y deleitarnos en sus mandamientos. ¿Qué cosa es temer a Dios? Temer a Dios es vivir cada día agradándole con temor y reverencia. Temer a Dios es conocer que Él es santo y justo y aborrece el pecado. Temer a Dios es saber que Él es misericordioso y compasivo y que perdona al pecador arrepentido. Temer a Dios es reconocer que Él disciplina a los que ama y honra a los que le honran. Temer a Dios es admirarlo por su grandeza y reconocerlo en todos nuestros caminos. Cuando tenemos temor de Dios y nos deleitamos en sus mandamientos, entonces la bendición de Dios vendrá. No necesitamos andar persiguiendo la bendición de Dios. No necesitamos andar persiguiendo ninguna clase de riqueza. Lo que necesitamos es tener temor de Dios en nuestro corazón, deleitarnos en sus mandamientos, y allí vamos a encontrar la bendición. Número 3, busca la sabiduría. Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice el versículo 16: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Las riquezas y la honra vienen a aquellos que buscan y encuentran la sabiduría. Sabemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y rechazar lo malo. Sabiduría es ver el mal y apartarse. Ver el mal y decir: eso no es el camino que yo quiero, me voy a apartar. El insensato ve el mal, ve lo malo y dice: quiero de eso. Pero el sabio ve el mal y se aparta. Sabiduría es recibir consejo y hacerlo. Hay sabiduría cuando nosotros somos suficientemente humildes como para pedir consejo a otros que tienen una madurez espiritual y que nos pueden dar de la sabiduría de Dios. Qué difícil nos resulta pedir consejo, y aún más difícil nos resulta hacer el consejo que hemos recibido. Pero ahí está la sabiduría. Sabiduría es aprovechar cada día para crecer, para ser mejores, para servir y para cumplir los propósitos de Dios. Sabiduría es saber qué es lo verdaderamente valioso en la vida e ir en pos de ello. Sabiduría es tener
prioridades correctas, entender qué cosa es lo que vale la pena para que invertamos en ello nuestra vida y nuestro tiempo y nuestros recursos. Necesitamos la sabiduría de Dios para establecer prioridades correctas en nuestra vida. Sabiduría es juzgar con justo juicio, ser imparciales y ser compasivos. Y cuando hallamos la sabiduría, las riquezas y la honra vendrán. Número 4. Honra a Dios. Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero centrarme en este momento en esas primeras 3 palabras. Honra a Dios. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios no solamente con tu tesoro, sino que honra a Dios también con tu talento, con tus dones y con tu tiempo. Honra a Dios con lo que tienes, con lo que haces y aún con lo que dices. Honra a Dios con todo lo que tengas, todo lo que hagas. Hazlo para honrar a Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Si trabajas, hazlo para la gloria de Dios. Si cocinas, hazlo para la gloria de Dios. Si estudias, hazlo para la gloria de Dios. Si comes, hazlo para la gloria de Dios. Si te diviertes, hazlo para la gloria de Dios. Si cantas, hazlo para la gloria de Dios. Si viajas, hazlo para la gloria de Dios. Si vas de compras, hazlo para la gloria de Dios. A ver, estás en la tienda, ya con la mano en la tarjeta lista, ¿no?, para disparar. Y dices, te preguntas, esto que estoy haciendo, esto que estoy comprando, ¿es para la gloria de Dios? Cada cosa que hacemos, si comemos, si bebemos, si vamos al café con los amigos, si trabajamos, hazlo para la gloria de Dios. Porque la palabra dice que si tú honras a Dios, entonces tus graneros serán llenos con abundancia. ¿Cuántos quieren graneros llenos? Harry Ironside fue un predicador, nació en Canadá, fue un maestro, un teólogo muy reconocido. A los 11 años empezó a dar clases de escuela dominical. 11 años. A los 16 años estaba predicando de tiempo completo. Entre los 16 y los 18 predicó 500 veces cada año. Y luego llegó a ser un ministro muy reconocido. Pastoreó una de las iglesias más importantes en Chicago. Y él escribió esto que les voy a compartir. Cuando era niño, sentía que era mi responsabilidad y mi privilegio ayudar con los gastos a mi madre viuda, buscando trabajos que yo pudiera hacer en mis días libres, en mi tiempo de vacaciones, cuando quiera que yo no tenía que ir a la escuela. Por un tiempo, trabajé con un zapatero escocés que se llamaba Dan Mackay. Él era un cristiano muy franco, muy sincero, y su pequeño taller era un gran testimonio para Cristo en toda la comunidad. Las paredes estaban tapizadas de textos y de cuadros. Donde quiera que dirigieras tu vista, te encontrabas la palabra de Dios en esas paredes. Allí estaba Juan 3:16 y Juan 5:24 y Romanos 10:9 y muchos otros versículos más. En el pequeño mostrador del taller había una Biblia. Esa Biblia siempre estaba abierta y a un lado siempre había una pila de folletos evangelísticos.
Ningún paquete salía de ese taller para ser enviado a algún cliente sin que dentro se escondiera, se empacara un folleto o algún mensaje de la Biblia. Siempre que se presentaba la oportunidad, se le hablaba a los clientes de manera bondadosa y con mucho tacto acerca de la importancia de nacer de nuevo, acerca de la bendición tan grande que nosotros podríamos recibir la salvación si pusiéramos nuestra fe en Jesús. Muchas personas regresaban para pedir más folletos o regresaban para preguntar más acerca de cómo encontrar la paz con Dios. Muchos hombres y muchas mujeres recibieron a Cristo en ese pequeño taller. Mi tarea principal era darle golpes a la piel con la que se hacían las suelas de los zapatos. Un pedazo de cuero de vaca se recortaba a la medida y se remojaba. Entonces yo lo tenía que sacar y ponerlo en una placa de metal y con un martillo de cabeza plana golpearlo hasta extraer toda la humedad de la suela, que quedara seca y dura. Y entonces se la pasaba a el zapatero para que la clavara en el zapato y reparara los zapatos. Mi tarea me parecía una tarea interminable y agotadora. Lo peor para mí era que a una cuadra de distancia había otro taller, otro zapatero, tenía su taller allí. Y era un hombre jocoso, era un hombre de esos que ríen a carcajadas contando chistes colorados y historias sucias. Los muchachos del barrio se amontonaban alrededor de él para escuchar sus historias sucias y sus chistes colorados, y los padres del vecindario lo veían como una amenaza para la comunidad, y sin embargo parecía próspero. Yo me acercaba a veces por la ventana y me daba cuenta de que él nunca golpeaba la piel para secarla antes de clavarle en los zapatos. Directamente de la cubeta de agua, la suela toda empapada, así la clavaba al zapato, y en cada clavo que ponía el agua brincaba. Un día me atreví a entrar y tímidamente le pregunté: oiga, he notado que usted pone las suelas cuando todavía están empapadas. ¿Da lo mismo ponerlas empapadas que ponerlas secas? Con una mirada malvada me contestó: de esa manera los clientes regresan más rápido, muchachito. Sintiendo que había aprendido algo, se lo conté a mi jefe y le sugerí que quizás yo estaba perdiendo el tiempo secando la piel tan cuidadosamente. El hermano McKay detuvo su trabajo y abrió la Biblia en el pasaje que dice: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Harry, me dijo, yo no arreglo zapatos solo por los 4 o 6 moneditas que me pagan por hacerlo. Yo arreglo zapatos para la gloria de Dios. Yo espero ver cada zapato que he arreglado en un gran montón en el tribunal de Cristo. Y yo no quiero que el Señor vea los zapatos y me diga en ese día: Dan, qué mal trabajo hiciste. No hiciste lo mejor que pudiste haber hecho. Lo que yo quiero que el Señor me diga en ese día es, cuando vea los zapatos que yo arreglé, me diga: bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces me explicó que así como algunos hombres son llamados a predicar, él había sido llamado a arreglar zapatos, y que solo en la medida que él hiciera esto bien, su testimonio sería valioso para Dios. Fue una lección que nunca he podido olvidar.
¿Cuál es tu llamado? ¿Fuiste llamado tú a arreglar zapatos? ¿O cualquier otro oficio? ¿O cualquier otra profesión? ¿Cómo estás arreglando tus zapatos? ¿Los estás arreglando de mala gana porque al fin lo que me pagan? ¿O los estás arreglando para la gloria de Dios? ¿Estás poniendo tus tabiques para la gloria de Dios? ¿Estás haciendo tus papeles para la gloria de Dios? ¿Estás desarrollando tu actividad, tu profesión para la gloria de Dios? Este es el camino a la verdadera prosperidad. Que hagamos todo para honrar a Dios. Número 5. Pide a Dios que te prospere. Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Necesitamos pedir que Dios nos prospere. Necesitamos confiar que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Necesitamos deleitarnos en el Señor, sabiendo que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Necesitamos encomendar a Jehová nuestro camino. Necesitamos encomendar a Jehová nuestro trabajo. Cada día que salimos a desarrollar nuestras actividades, cada día que tomamos nuestros instrumentos de trabajo, necesitamos encomendar al Señor, sabiendo que Él hará. Pedid y se os dará, dice la Escritura. Y hay aquel personaje especial en el Antiguo Testamento que se llamaba Jabes, que oró diciendo: oh, si me bendijeras, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Necesitamos pedir que nos bendiga, y pedir a Dios que nos bendiga mucho. Eso no es una oración egoísta. Eso es una oración alineada a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es prosperarte. Pídele que te bendiga y que te bendiga mucho. No te dé pena pedir bendición. A veces nos da pena. Preferimos pedir que Dios bendiga a otros, pero no te dé pena pedir que Dios te bendiga a ti. La bendición de Dios es la que enriquece, y Dios tiene preparadas muchas bendiciones para ti, y está esperando que se las pidas. Y Jabes oraba: y que ensanches mi territorio. Pídele a Dios que ensanche tu ministerio, que ensanche tu trabajo, que ensanche tu negocio. Pídele a Dios que te dé más influencia, más responsabilidad, más oportunidad. Dios quiere que alcances más vidas. Dios sabe que tú lo puedes hacer. Dios quiere que conquistes más territorios para Él. Pídele a Dios que te abra puertas. Pídele a Dios que te dé nuevas oportunidades. Pídele a Dios que te dé ideas brillantes, ideas para lanzar un nuevo negocio, para descubrir un nuevo nicho del mercado, una nueva necesidad. Pídele a Dios esa creatividad que ensanche tu territorio. A ver, pero espérense, ¿no hay algo raro aquí en lo que he estado compartiendo? Llevo 5 puntos y en ninguno he hablado del trabajo. ¿Hará falta? Debo de hablar del trabajo. Gracias por darme permiso. Número 6. Estos son los caminos de Dios para la prosperidad verdadera. Número 6. Trabaja. Bueno, esto de trabajar no es lo más agradable, así que mejor les voy a contar un chiste si me prometen reírse. Una vez un niño se metió
una moneda a la boca y se le atoró. A veces pasa, ¿verdad? La mamá se asustó mucho, así que llevó al niño a una iglesia cristiana. El pastor le preguntó: ¿qué pasa? Y él le respondió que a su hijo se le había atorado una moneda. El pastor se quedó un poco confundido y le preguntó: ¿y por qué no lo lleva al doctor? Y la señora le respondió: es que me han dicho que los pastores son muy buenos para sacar dinero. Bórrenlo, por favor, de la grabación. La principal razón por la que la gente tiene carencias es porque no le gusta trabajar. Jitomatazos al predicador. Pero esa es la verdad. Fíjate lo que dice Proverbios 28:19: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es el que labra su tierra, es el que trabaja. El ocioso va a terminar en la pobreza, pero el que labra su tierra va a tener abundancia de pan. Proverbios 14:23: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay aquellas personas que hablan mucho: voy a hacer esto y voy a hacer aquello y tengo un proyecto y ya firmé mi contrato y voy a empezar y voy a hacer y voy a ganar. No, hombre, mira, ya me puse a hacer cuentas, voy a ganar tanto y tanto y tanto y tanto, me voy a comprar un... bla, 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 bla. Lo que dice el proverbio es que las vanas palabras de los labios, el bla, 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 empobrece. Pero en toda labor hay fruto. Ahora, cuando trabajes, usa toda tu fuerza y toda tu inteligencia. La Biblia dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios te ha dado fuerzas, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado una mente increíble. Cuando trabajes, no trabajes a medias, no trabajes descuidadamente, no trabajes, sabes, échale ganas, échale todas las ganas. Dice la Escritura que lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No repartas el trabajo. Ay, pues este poquito lo hago hoy y ya descanso y mañana le sigo. Échale ganas, usa toda tu fuerza y usa toda tu inteligencia. Cuando trabajes, sea honrado. La Biblia dice que debemos de ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras manos a fin de que nos conduzcamos honradamente con los de afuera. Cuando tú trabajes, debes de ser honrado, debes de ser confiable. Hay mucha falta de honestidad en el mercado. Hay mucha falta de honestidad en los negocios. Hay mucha falta de honestidad en los oficios. Hay mucha falta de honestidad por donde quiera. Tú necesitas ser reconocido por tu honestidad en todo lo que haces. Cuando trabajes, desarrolla tu destreza. Dice Proverbios 22:29: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes. Tú debes de ser el mejor. No importa cuál es tu trabajo. Si trabajas con computadoras, o trabajas con madera, o trabajas con metal, o trabajas con papel, o trabajas con lo que sea, en donde quiera que Dios te ha puesto, allí tú debes de ser el mejor.
Quizá debo de aplicarlo también a los muchachos que estudian. Allí donde estás, en la escuela donde estás, en la carrera donde estás, tú debes de ser el mejor. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que dedicarte. Desarrolla tu destreza. Perdón. Cuando trabajes, sé diligente. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Estamos hablando de los secretos de Dios, de los caminos de Dios para la verdadera prosperidad. Estos son: cuando trabajes, hazlo con diligencia. Dios no te va a dar prosperidad moviendo una varita mágica. Dios espera que tú seas diligente, que tú seas productivo. Diligencia es la búsqueda bien planeada y determinada de una meta. Diligencia significa tener visión, planear, estudiar, trabajar, perseverar, ser optimista al hacer el trabajo que Dios ha puesto en tus manos. De acuerdo a diferentes encuestas en diferentes países del mundo, la mayor parte de las personas que trabajan se dicen estar insatisfechas con su trabajo. Cuando Pablo escribió sus epístolas en el primer siglo de la era cristiana, la condición laboral de los esclavos, que eran los trabajadores básicamente en el Imperio Romano, era una condición terrible. Hoy estamos luchando por la semana inglesa y la semana no sé qué. Estaba leyendo de que ya creo que es Finlandia, un país donde están pensando ya en poner el día laboral de 6 horas, nada más. Las condiciones laborales actuales son muy, muy diferentes que las del siglo I. ¿Y qué es lo que le escribió Pablo a aquellos esclavos, a aquellos siervos? Les dio una razón por la cual su trabajo debía ser el mejor, porque deberían trabajar con diligencia, desarrollando su destreza, echando todas sus fuerzas y toda su inteligencia. Les dijo en Tito capítulo 2 versículo 10 que con su trabajo deberían de adornar la doctrina de Dios. Adornar la doctrina de Dios. Esto es la razón por la cual hacer bien nuestro trabajo. Porque Dios quiere que nuestro trabajo sea un adorno de la doctrina de Dios. Dios quiere que se demuestre la belleza de la fe cristiana a través de la manera en que llevas a cabo tu trabajo. Si trabajas en el hospital o si trabajas en la fábrica, tu trabajo debe de ser un adorno en la doctrina de Dios. Número 7. La Biblia nos enseña a invertir con sabiduría. El Señor le reclamó a uno de los siervos de que ni siquiera había dado su dinero a los banqueros en donde hubiera podido ganar intereses. Y a otro lo elogió porque, habiendo recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El Señor nos señala el camino hacia inversiones productivas, hacia negocios productivos, y también nos enseña cómo no meternos en problemas. Por ejemplo, nos enseña la Biblia que prestar no es una buena inversión. Meterte en un negocio que no conoces realmente
no es una buena inversión. Entrar en sociedad con personas que no conoces, especialmente con personas no creyentes, no es una buena inversión. Gastar más de lo que ganas no es una buena inversión. Y así hay muchos principios que nosotros podemos entender de la Escritura. Número 8, sé generoso. Este está loco. ¿Cómo es que yo voy a ir hacia la prosperidad a través de ser generoso? Mira lo que dice la Escritura, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y al que saciare, él también será saciado. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser prosperado? Necesitas renunciar a tu naturaleza regia. Es pura fama, ¿verdad? No es verdad. ¿Hay regios aquí? Los regios son generosos. Amén. Esta es una clave muy preciosa hacia la prosperidad. El alma generosa será prosperada. Necesitamos aprender el camino de la generosidad. El Señor Jesucristo dijo, Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad y se os dará. Reparte y te será añadido más. Déjame preguntarte, en la última semana, vamos a hacerlo más fácil. En el último mes, ¿has hecho algo generoso? ¿Has dado con generosidad? En el último mes, tú te puedes contestar esto. Y si tu respuesta es no, entonces la palabra de Dios te dice, estás perdiendo el camino hacia la prosperidad de Dios en tu vida. Necesitas ser generoso, necesitas dar. Yo voy a cerrar con esta serie que he traído en la próxima ocasión, y voy a hablar acerca de dar. Y he descubierto algunas cosas muy interesantes ahí. Pero ahorita nada más lo menciono así, como uno de los caminos de Dios hacia la prosperidad. 9 y último. Honra a Dios. Ahora regreso a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Termino con este hermoso pasaje y con esta hermosa promesa. Nos dice aquí que debemos de honrar a Dios ¿con qué? Con nuestros bienes. Debemos de honrar a Dios con las primicias de todos nuestros frutos. Debemos de honrar a Dios con nuestros recursos, con nuestro dinero. Eso es lo que significa esta palabra. Y cuando nosotros honramos a Dios de esa manera, entonces serán llenos tus graneros con abundancia. Upi, mi mamá, que llamamos Upi, se llama Lupita, ella nació en el cerro, en la pobreza. De niña no tenía zapatos. Sus padres la mandaban al cerro, no sé, a recoger esto, aquello, no sé qué. Y muchas veces las espinas se clavaban en sus pies porque no tenía zapatos. Ella creció en la pobreza.
Hay muchas historias que siempre que la veo le pido que me cuente, porque su vida es un testimonio impresionante para mí. Dios la sacó de esa pobreza y la prosperó mucho más allá de sus imaginaciones más locas. Del cerro, del rancho aquel perdido donde ni caminos había, Dios la llevó a tener una vida próspera. No es una mujer rica, es una mujer bendecida, es una mujer próspera, es una mujer feliz con la bendición de Dios. Yo le pregunté, mientras estaba estudiando estas cosas, la llamé y le pregunté una vez más: Upi, ¿cuál es el secreto de tu prosperidad? Y ella tiene muchos testimonios, pero lo que ella recordó en ese momento y me lo compartió, me dijo: yo puse un negocito, un puesto en el mercado, y a mi lado había gente que le iba muy bien, y yo tenía poquito, no tenía mucho, y no me iba muy bien. Entonces había allí una misionera guatemalteca, Chuzy Ordóñez. Ella es hermana del pastor del templo Sinaí, aquí en Monterrey. Y Upi se acercó a Chuzy y le contó su situación. Le dijo: Chuzy, ¿qué pasa? Yo amo a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero servir a Dios en todo lo que hago, pero no estoy viendo la bendición de Dios en mi negocio. Y Chuzy le preguntó: Upi, ¿está usted pagando sus diezmos? Y Upi le dijo: no sé qué es eso, no sé cómo se hace. En la iglesia donde yo asistía nunca me hablaron de eso. Si tú me enseñas, yo lo haré. Entonces Chuzy le habló acerca de los diezmos, acerca de las primicias, y a partir del día siguiente Upi empezó a separar su diezmo para Dios. Y su diezmo empezó a crecer y crecer. Y alcanzaba para dar a la iglesia, y alcanzaba para bendecir al pastor, y alcanzaba para bendecir al misionero, el hermano Kellum, con el cual mi esposa Bárbara trabajó por unos años, y alcanzaba para bendecir a otros, y alcanzaba para que si algún hermano se acercaba y le compartía alguna necesidad, también le daba con generosidad. A partir de que ella empezó a dar el diezmo, Dios la empezó a prosperar. Y dice: yo no sabía que era eso, pero cuando Chuzy me enseñó, entonces yo empecé a dar primicias y a dar ofrendas voluntarias y a dar mi diezmo, y yo bendecía a cada ministro que pasaba por la iglesia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. La próxima vez voy a hablar del diezmo en una manera que ustedes no se esperan. Aquí los espero yo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Permítanme orar por ustedes. Permítanme orar para que Dios les prospere. Padre, gracias, porque tú nos muestras tus caminos hacia una prosperidad verdadera. No hacia riquezas insensatas, no hacia